Estamos hablando de lo que pasó para empezar nuestro relato en la primavera del 216 a.C., cuando el general cartaginés Aníbal Barca, probablemente uno de los grandes militares de toda la historia militar del mundo, con Napoleón Bonaparte y con Julio César, algunos de los grandes militares que ha conocido la humanidad, pues se fue al sur de Roma a convencer a los aliados de Roma para que no le juraran lealtad y para que se sumaran a la causa cartaginesa. Pues llegó a un depósito de abastecimiento en Canas y bloqueó la ruta del sudeste entre Roma y sus aliados. Le salieron al paso con la idea de derrotarlo los grandes generales romanos, dos nuevos cónsules, Cayo Terencio Varrón y Lucio Emilio Paulo, que guiaban un ejército de nada menos 40.000 legionarios, 40.000 soldados de infantería aliada y unos 2.500 jinetes. Aníbal tenía 40.000 soldados de infantería pesada, 6.000 de infantería ligera y 10.000 jinetes. Ahí pues se libró una de las batallas más memorables, más trágicamente memorables en la historia de la milicia, porque los romanos siguieron con su vieja táctica, la que tenían definida, las legiones en el orden en que todo el mundo sabía que combatían y en las que eran prácticamente imbatibles. Pero Aníbal ordenó unos movimientos envolventes que todavía se estudian hoy en la historia de la estrategia militar. Él tenía unos grupos armados, o parte de su grande infantería era de hispanos y de celtas, a quienes les ordenó estos movimientos envolventes. Él se situó en el centro y los flancos empezaron a envolver a las tropas romanas, que no sabían qué camino tomar ni por dónde seguir su camino, por dónde seguir su ruta, por el centro para encontrarse con Aníbal y con sus hombres cuando eran atacados y envueltos por los flancos. La batalla se cumplió. Los romanos, Aníbal se colocó contra el río, de tal manera que el viento soplaba contra los romanos y les llenaba la cara de polvo, y tenían que batirse contra el polvo y contra las armas de los cartagineses. ¿En qué terminó? En que los romanos, sedientos, acalorados, cubiertos de polvo y en una confusión pavorosa, no tuvieron más camino que la fuga. ¿Pero quiénes se pudieron fugar? Pues se pudieron fugar muy prontos, que llegaron hasta la cercana ciudad fortificada de Canucio. ¿Qué perdieron? Nada menos que perdieron 48.200 muertos, mientras que Aníbal perdió 5.700. Cayeron en poder de Aníbal 4.500 prisioneros. De 86.000 hombres, Roma perdió 48.600. Se ha comparado esto con cualquier batalla de la historia de la humanidad, incluyendo de las guerras mundiales, y solo se parece en su capacidad destructiva a la batalla de la guerra mundial sobre el río Somme, en Francia, en el que murieron un poco más de 40.000 hombres el primer día, con las armas de combate de hoy, con el poder destructivo gigantesco de los bombarderos, de la artillería, de los disparos de los fusiles y de los morteros. Esto fue con lanzas y con espadas. 48.200 hombres muertos solamente entre los legionarios romanos en la batalla de Canas el 2 de agosto de 2016. Aníbal le tendió la mano a Roma y le pidió que hicieran conversaciones de paz. Los romanos, con sus legiones así destruidas, vueltos pedazos, dijeron que jamás harían paz con un ejército invasor
y no aceptaron la paz de Aníbal después de la batalla de Canas, un día como hoy, 2 de agosto del año 216 a.C.